Ok, gloria a Dios. Dios te bendiga. Saludos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Me gustaría dialogar con ustedes sobre el tema del perdón de nuestros pecados. ¿Qué te parece? El perdón de los pecados cumple una función muy importante en nuestras vidas, especialmente en el pecador que ha decidido creer en Cristo. Cuando Cristo Jesús decide perdonar todos los pecados en la cruz, el resultado que se obtiene del perdón de los pecados es que se recibe la vida, la salvación. Cuando hay perdón de pecados por parte de Jesucristo, también se obtiene la deuda que el hombre tenía a causa de los muchos pecados, la deuda es quitada. Y esa deuda que el hombre tenía por causa de los pecados que el hombre había cometido, esa deuda viene siendo la muerte. ¿Y qué significa la muerte? La muerte significa la separación que hubo de parte del pecador hacia Dios. El hombre estaba separado de Dios sin Cristo, bajo el pecado y bajo la condenación y bajo la esclavitud. Pero una vez Cristo logra perdonar los pecados de todos los que creyeron en Cristo, la deuda es quitada. Esa deuda tiene que ver con la ira, el enojo de Dios sobre el pecador. Esa deuda tiene que ver con lo que llamamos la condenación para el pecador. Esa deuda tiene que ver con la muerte, que el hombre fue separado. El perdón de pecado hace una función, que es el hombre vuelve a restaurarse y queda en un estado de ser santo, justo, limpio y aprobado delante de Dios. Ahí está el verdadero evangelio. Sigan escuchando lo que el apóstol Pablo habla a las iglesias. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y a ustedes que estaban muertos, ¿qué significa muerto? Separados de Dios. Cuando antes nosotros estábamos sin Cristo y éramos unos pecadores. Y a ustedes que estaban muertos en sus pecados y en su incircuncisión de la carne, Cristo les dio vida con él. Les dio vida perdonando todos nuestros pecados. Recibimos la vida de Cristo. Y la vida de Cristo lo que hace es salvar al hombre de la muerte. ¿Y qué es la muerte? La separación de Dios con el hombre eternamente. ¿Qué es la muerte? La ira de Dios, el enojo de Dios. ¿Qué más significa la muerte? La muerte también significa lo que llamamos la condenación o el castigo. Cuando Cristo decide perdonar los pecados, hay salvación, hay vida de parte de Cristo. No puede haber salvación eterna sin que Cristo decida perdonar los pecados. Ahora, ¿qué pasa si Cristo no puede lograr perdonar todos los pecados? Primeramente, cuando el apóstol Pablo habla aquí la palabra todos, la palabra todo significa que Cristo en la cruz decidió perdonar todos los pecados desde el momento que el hombre en un pasado vivió en una vida pecaminosa.
Los pecados del hombre en un pasado, desde que nace en adelante, han sido perdonados. Cuando Pablo habla de todos los pecados, también está incluyendo el pecado actual, en el tiempo actual donde estamos viviendo. Cuando Pablo habla de todos, está también hablando del pecado del tiempo futuro, donde todavía no hemos llegado a un tiempo futuro, donde todavía no hemos pecado en el pecado de mañana. El pecado de mañana, el pecado de pasado mañana, el pecado de la semana que viene, el pecado del mes que viene, el pecado del año próximo, el pecado de los próximos años, todos, Cristo decidió perdonarlo en la cruz. Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, Cristo cuando murió fue sepultado, cuando Cristo fue resucitado, se cumple la palabra. Dice, consumado es. Esa palabra consumado significa está hecho. Está hecho. Todo aquel pecador que decida entender lo que Cristo hizo en la cruz, todo aquel pecador que decida creer en la obra que Cristo hizo en la cruz, será salvo, será perdonado. Eso es lo que significa la palabra consumado. Ahora, el sacrificio que Cristo hizo para perdón de los pecados ya fue hecho en la cruz. Ya está hecho. Los pecadores que están en el mundo perdidos, perdiéndose, todavía ellos son unos pecadores. Todavía el pecado los domina. Es muy cierto. Pero cuando Cristo decidió morir y resucitar, dijo consumado. Ya el perdón de los pecados para todos los pecadores que decidan creer está hecho. ¿Ok? Cuando el pecador decide creer en Cristo, no es cuando los pecados le son perdonados. Cuando el pecador recibe a Cristo por la fe, al creer, no quiere decir que sus pecados en ese momento le han sido perdonados. Tampoco quiere decir que ese pecador en ese momento que decide creer en Cristo, tampoco quiere decir que en ese momento fue salvo. No, no es así. La obra salvífica que Cristo hizo de morir, resucitar, recibir el castigo que Él recibió, significa consumado es. Ya la salvación está hecha. El perdón de los pecados está hecho ya. Ahora, Cristo Jesús deja una puerta abierta con la intención de que el pecador oiga la palabra, oiga el anuncio, oiga el mensaje de lo que Él hizo, de lo que Cristo hizo en su sacrificio. Cuando el pecador oye el verdadero evangelio de lo que Cristo hizo, de que la salvación ya está hecha, de que el perdón de los pecados ya está hecho, solamente Jesús dice, yo quiero que el pecador crea que ya está hecho. Yo quiero que el pecador crea y entienda que ya yo limpié, perdoné y salvé a todos los que están en pecado, en todos los que están en pecado y en condenación. El pecador no puede ser salvo. El pecador no puede ser justificado tampoco, sin que primero oiga lo que Cristo hizo con sus pecados. Todavía el pecador no puede ser salvo y justificado sin que antes oiga la noticia, la buena noticia que Cristo hizo en la cruz. Una vez el pecador oiga y también entienda
Lo que Cristo logró hacer ya, lo que ya está hecho, que ahí viene la palabra consumado, es que ya está hecho. Entonces el pecador decide si cree en Cristo, si va a recibir a Cristo y lo cree de corazón y acepta ese sacrificio que Cristo hizo ya en la cruz. Si el pecador cree y acepta ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, el pecador será salvo. ¿Ok? Será salvo. Si el pecador decide rechazar la obra de Cristo, entonces el pecador nunca será salvo y nunca será perdonado, porque decidió no creer, ya que la salvación es por gracia mediante la fe. Y cuando dice fe es creer, pero el pecador tiene que entender el sacrificio y oír la palabra para el que el pecador decida qué va a hacer. Al pecador se le dice, la salvación está hecha, pero la salvación está subordinada y depende si el pecador cree. ¿Ok? El pecador todavía no está salvado. El pecador todavía no está perdonado. Pero si decide creer el sacrificio que Cristo hizo, ya Él lo hizo en la cruz, de perdonar los pecados. Ya está hecho. Mientras tanto, lo que se le dice al pecador es que crea que ya está hecho. Cuando el pecador decide que Cristo perdonó los pecados para que haya salvación y justificación, y el pecador cree, ya es salvo. Ya es salvo. Por lo tanto, Pablo dice en Colosenses 2:13, y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, les dio vida con él, perdonando todos sus pecados. ¿Qué significa esto? Que cuando hay perdón de pecado, hay vida. Cuando Cristo decide perdonar los pecados y vida, si el pecador entiende eso y lo cree de corazón y lo entiende, y el pecador dice, amén, lo reconozco y quiero abrazar ese mensaje que Cristo da para mí. Si el pecador abraza ese mensaje y lo acepta, entonces el pecador tiene la vida. Pero la vida, la salvación, ya está hecha. Está hecha ya para aquellos que decidan creer. Quiere decir que cuando el pecador acepta a Cristo, la salvación y la justificación no viene en el momento, sino que ya está hecho. Ya está todo consumado, que es la palabra correcta. Consumado es, está hecho. Dios hace un llamado, pero a través de la iglesia. Cristo hace un llamado en el Evangelio a través de la iglesia. Y si la iglesia entiende lo que es el Evangelio y en qué consiste el Evangelio y predica a los pecadores correctamente su palabra, y el pecador decide oír y creer y entender, y el pecador cree, entonces será salvo. Será salvo. ¿Qué pasa luego cuando el pecador decide creer y ya es salvo, ya es perdonado? Y de momento el pecador, no importa el tiempo que lleva el Evangelio, pero de momento el pecador se desliza a un pecado. No importa el nombre y el apellido del pecado. ¿Qué ocurre? El pecador sigue perdonado. ¿Por qué sigue perdonado? Porque la obra redentora de Cristo es un solo perdón para salvación. La obra verdadera del Evangelio es un solo perdón para perdonar los pecados, es un solo arrepentimiento para que Cristo perdone y haya salvación. Un solo arrepentimiento y un solo perdón de pecado para que haya salvación para el pecador que reciba a Cristo.
ya no hay más sacrificio. ¿Por qué ya no queda más sacrificio por perdón de pecado y salvación? Porque el sacrificio que Cristo hizo fue uno y quedó perfecto. Quedó perfecto. Ese sacrificio que Cristo hizo para perdonar al hombre y que el hombre quede en un estado de justicia y salvación perfecta delante de Dios es perfecto. Entonces, ¿qué pasaría si el hombre, al cometer algún pecado, en la debilidad que comete el hombre, qué pasaría si el hombre comete algún pecado moral, habiendo ya sido salvo y perdonado por Cristo? ¿Se pierde o no se pierde? ¿La ira de Dios está sobre él o no está sobre él? ¿Cuál es el resultado? Si realmente el hombre se pierde, si realmente la ira de Dios vuelve a estar sobre el hombre que cometió algún pecado, significa que el hombre no tiene nada de culpa. Porque la culpa, Cristo la recibió en la cruz. La culpa, el oprobio, el pecado, las maldiciones también, todo lo que tenga que ver con la culpa, el oprobio, la vergüenza, las maldiciones, las enfermedades de los pecadores cayeron sobre Cristo. Y si hay algo que Cristo no hizo bien en el sacrificio para que el hombre diga que hay un pecado que no se pudo perdonar, el hombre que creyó en Cristo no tiene ninguna responsabilidad, sino que entonces tendría Dios, si así fuera, entonces Dios tendría que responsabilizar a su Hijo Jesús de que la obra que Cristo hizo en la cruz no fue perfecta, pero Él promete jamás acusar a los pecadores. Lo único que Jesús y que Dios hizo es que los pecadores crean. Eso es lo que Dios demandó a través de Cristo hacia los pecadores, que crean. Eso es lo que Dios quería que los pecadores hicieran, que crean en Él para que sean salvos. Y si los pecadores creyeron, y si se dice que los pecadores que creyeron cometió un pecado y se puede perder, eso no es culpa del pecador. Entonces Dios tendría que responsabilizar a su Hijo en la cruz. ¿Y por qué razón Dios tendría que responsabilizar a su Hijo? Porque algo pasó en la cruz que Cristo no lo hizo perfecto. Algo pasaría en la cruz que Cristo no pudo perdonar todos los pecados. Porque la obra que Cristo hizo en la cruz es para perdonar todos los pecados. Y si Cristo Jesús cometiese un error de brincar un pecado, de saltar un pecado y dejar un pecado sin limpiar, dejar un pecado sin expiar, el pecador que decide creer no tiene la culpa. Entonces Dios tendría que responsabilizar a su Hijo. Pero cuando Pablo el apóstol dice que todos los pecados han sido perdonados y luego dice ha sido consumado, la palabra perdonado todos los pecados significa que Dios ha logrado hacer su sacrificio de perdonar todos los pecados sin cometer errores. Todos los perdonó sin brincar un pecado, sin saltar un pecado, sin que un pecado quede expiado por la sangre de Cristo y borrado por la sangre de Cristo. La perfecta obra de Cristo en la cruz logró perdonar los pecados. Cuando el pecador entiende eso, que no se le puede atribuir culpa, porque cuando Cristo murió y resucitó y perdonó los pecados, quitó la culpa, quitó el oprobio, quitó la afrenta, quitó todo lo que estaba hacia el hombre, todos los delitos que se le acusaba al hombre, Cristo lo quitó y los pecados, todo cayó sobre Cristo. El pecado y las maldiciones, y la culpa y la afrenta y el oprobio y la acusación, todo cayó sobre Cristo.
para que el pecador no reciba más culpa. Esa es la obra redentora. Quiere decir que una vez aprendamos a entender la obra de Cristo, que Cristo nos perdonó, Él promete nunca culparte o acusarte de que tú eres un pecador. Delante de Dios, usted no es más un pecador. Y eso es debido a la obra redentora de Cristo. No es del hombre, es de Cristo Jesús. Para que tú seas acusado de ser pecador y que Cristo te condene o te castigue, entonces Cristo tiene que haber cometido un error, pero su obra fue perfecta. Por eso se dice consumado es, que ya está hecho la obra de Cristo perfectamente para redimir a los pecadores que creyeran en Él. El apóstol Pablo también dice en el libro de Romanos 8:33, dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Significa que a partir de que el pecador crea en Cristo, los pecados han sido quitados, la ira de Dios ha sido quitado, la acusación ha sido removida. La acusación de parte de Dios por medio de la ley del pecado, por medio del poder del pecado, la acusación ha sido removida para siempre. Nadie lo podrá acusar de ser un pecador y mucho menos de ser condenado, porque Cristo decidió justificar al que creyera. Y lo que se le demanda al pecador es la fe. Lo demás lo hace Cristo. Lo demás lo hace la obra redentora. Y el pecado del hombre no puede ser más grande que la obra redentora de Cristo. Un pecado que el hombre creyente cometa en su carne no puede ser más grande que la obra de Cristo en la cruz. Porque si así fuese, el evangelio de Cristo queda como si fuera ridiculizado. El evangelio y el poder de Cristo queda pequeño. Y así no es así. La gracia del Señor fue más grande que el poder del pecado en la cruz. Por eso Pablo entonces dice aquí, ¿quién te puede acusar? El hombre pecador, neófito o indocto que está bajo la ley y que no conoce el evangelio, sí te puede acusar. El diablo sí te puede acusar. El hombre que no conoce la palabra, sí, ignorantemente, siendo un neófito, indocto, te puede acusar. Pero la palabra que sobresale aquí es que Dios no te vuelve a acusar, que Cristo te declara justo. ¿Y qué significa la palabra justificar? El acto legal de parte de Cristo en declarar al hombre inocente y no más culpable, porque el hombre pecador tan solo decidió creer. Eso es lo que le pide Cristo, decidir creer. Lo demás lo hace Cristo en la obra redentora. De quitar el poder de pecado, Cristo lo hizo ya en la cruz. El poder de pecado no se enseñoreará más, como Pablo dice en Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará más del hombre para condenarlo y juzgarlo, porque Cristo llevó el pecado en la cruz. Cristo llevó ese pecado, entonces el hombre queda libre de condenación y de culpa. Ese es el perdón verdadero del hombre, del pecado de Cristo hacia el pecador. Y Dios quiere que el hombre viva bajo esa promesa que recibió permanentemente y que lo entienda permanentemente y lo predique. Porque si la iglesia conoce la verdad del evangelio y lo predica, y aquellos que están débiles entiende, hay sanidad y hay restauración de parte de Cristo. Cuando hay verdad, hay liberación. Cuando la palabra verdadera se predica con justicia, con verdad, con fe, hay liberación. Pero si no se predica la verdad, ¿cómo el hombre va a ser libre? ¿Cómo el hombre será libre? Pablo dice más adelante, en el versículo 38, Romanos 8, 38 y 39, porque yo estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada en este mundo
Cuando Pablo dice ninguna cosa creada, sea en los cielos, sea en la tierra, sea en el infierno con los demonios y al diablo y los demonios, ninguna cosa que Dios ha creado en este mundo, arriba, abajo, donde sea, dice, te puede condenar y te puede juzgar. Porque Cristo decidió justificar y hacer y declarar al pecador inocente delante del Señor. Gloria a Dios. Te puede acusar el diablo, te puede acusar el hombre neófito, indocto, ignorante, que no entiende el sacrificio, pero dice Dios, jamás te acusaré. Pablo nos dice en Colosenses 3, 2, capítulo 3, que nuestra vida está escondida en Cristo. Colosenses 3. Significa que tu vida completa interior está guardada, cobijada, protegida y no hay nadie que te quite de ahí. Nadie te puede quitar. Si alguien te quita, significa que hay alguien mayor que Dios. Pero sabemos que Dios es mayor que todo lo que hay en la tierra. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrán apartarme del amor, porque fuimos salvos por amor. Y la iglesia predica el amor, porque así viene la salvación. El amor, la paz, la misericordia, pero donde hay celos, envidia, contiendas y todas estas cosas, ahí está toda obra perversa del diablo. Yo te pido, hermano, que tú reflexiones, que aprendamos a predicar el amor, la justicia, la misericordia, porque el amor de Cristo hace que los hombres en su debilidad tengan un arrepentimiento y Dios los restaure y los salve y los perdone. Todavía hay tiempo. En el nombre de Jesús. Te dejo con esta palabra. Los veremos para el próximo mensaje en el nombre del Señor. Dios te bendiga.